Estamos por comenzar una nueva clase en el programa de Ven Sígueme, aquí en la sección de la clase con Benji Monroy, con el título que hemos anotado en este pizarrón: Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Hermanos y amigos, esta clase va dirigida a todas las personas que están cabizbajas o que andan cabizbajas por la vida en estos momentos. Para todas aquellas personas que quizá no les haya ido bien en la semana, no les haya ido bien en el mes o incluso no se consideren que les haya sonreído la vida hasta el día de hoy. Esta clase es fortalecedora. Imaginen ustedes, hermanos, que sean sentenciados a muerte por tener que creer y defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy veremos la historia de personas que estuvieron así de morir, a causa de su fe, a causa de sus creencias religiosas, y unas creencias religiosas correctas, dicho sea de paso. Correctas me refiero a que tenían la fe y la creencia de que las señales que había dado Samuel en la manita se iban a cumplir. Así que el día de hoy seremos testigos ante una de las historias más conmovedoras y que tocan el corazón como jamás lo han hecho otras en la historia de las Escrituras. Yo soy Benji Monroy y les doy la bienvenida a esta que es su clase, un espacio para poder compartir, para poder aprender todos juntos. Aprende el alumno que está del otro lado de la pantalla y también aprende el maestro. Así que abróchese los cinturones porque vamos a comenzar esta clase con mucho conocimiento espiritual para poderlo aplicar en nuestras vidas. De eso se trata el curso de Ven Sígueme. Para eso me he preparado, hermanos, en este pizarrón blanco algunas de las cosas que vamos a ir repasando, que vamos a ir subrayando, pero para poder ubicarnos en el contexto histórico vamos a ver que vamos a abarcar varios años en la historia, ya en nuestra era, del año 1 al 33 después de Cristo. ¿De acuerdo? Hemos tenido algunas clases en donde las clases apenas abarcan 2 años, o 5 años, o 10. Pero aquí, hermanos, 32 años de historia estaremos resumiendo en apenas algunos capítulos, en 3 Nefi del 1 al 7. Así que si usted ha leído el libro de Mormón en este pasaje, sabrá que estamos muy cerca de la visita de nuestro Salvador Jesucristo al continente americano. No sin antes vamos a repasar y aprender del preámbulo. Cómo estaba la tierra de los nefitas y de los lamanitas justo antes de la llegada de Cristo. ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hemos repasado algo aquí, hermanos, y vamos a ver que aparece Nefi, hijo de Nefi. Elamán había tenido 2 hijos, llamado Lei y Nefi, y estos habían predicado, y en lecciones pasadas vimos cómo ellos fueron aprendidos y fueron testigos de grandes milagros, como lo van a hacer sus descendientes también. Bueno, ese Nefi, hijo de Elamán, hermanos, desaparece de la tierra en el capítulo 1 de tercer Nefi y deja a su hijo Nefi al cargo de los registros sagrados. Esos registros sagrados que siguen siendo sagrados para nosotros. De modo que también vamos a ver las señales del nacimiento de Cristo. Si usted se perdió la clase del domingo pasado, bueno, puede repasarla con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Central de las Escrituras. Sin embargo, Samuel en la manita había dado ciertas señales que iban a aparecer en el cielo, pero también, hermanos, de la destrucción del pueblo nefita. Bueno, algunas de esas señales que conciernan al nacimiento van a cumplirse en esta ocasión. También, hermanos, los ladrones de Gadiantón logran tener poder nuevamente. Esta banda que se iba a veces de la crónica del libro de Mormón y luego aparece para tomar importancia y protagonismo. Bueno, pues lo vamos a conocer el día de hoy. Comienzan guerras otra vez. Habíamos tenido algunas etapas de paz en ese vaivén espiritual que tenemos tanto los seres humanos hoy en día, así como también los nefitas y los lamanitas en los días del libro de Mormón. Y para finalizar, amigos, aparece el ciclo del orgullo, que también hemos repasado en clases anteriores, y este Nefi será testigo de grandes milagros. No solamente testigo de ello, de grandes apariciones, sino también él será el responsable de obrar grandes prodigios. Este Nefi, hermanos, que va a verle la cara al Señor más adelante. Y me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en la próxima clase. Así que quédese con nosotros porque es momento de alimentar nuestra alma para llenar ese tanque de gasolina espiritual que necesitamos durante nuestra semana laboral. En algunos aspectos, dice el manual, aquella fue una época emocionante para ser un creyente de Jesucristo. Las profecías se estaban cumpliendo. Grandes señales
y milagros entre el pueblo indicaban que el Salvador pronto nacería. Por otra parte, también fue una época de mucha angustia para los creyentes, ya que a pesar de todos los milagros, los incrédulos insistían en que ya había pasado mucho tiempo para el nacimiento del Salvador. Esas personas causaron un gran alboroto por toda la tierra e incluso fijaron una fecha en la que matarían a todos los creyentes si no se cumplía la señal profetizada por Samuel en la manita, una noche sin oscuridad. En esas difíciles circunstancias, el profeta Nefi clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. La respuesta del Señor es inspiradora para todo aquel que afronta persecución o dudas y necesita saber que la luz vencerá la oscuridad. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. He de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. En la introducción de nuestra clase del día de hoy, el manual, como lo hicimos al comienzo de esta clase, también se dirige, amigos, a las personas que van por la vida cabizbajos. Aquellos que luchan con una estabilidad emocional, ya sea desde la depresión o la ansiedad, o ya sea desde algún acontecimiento que haya marcado su vida para siempre. Si usted ha perdido algún ser querido recientemente, por ejemplo, en el caso de los padres que nunca estamos preparados para sepultar a nuestros hijos, sino livianamente o por allí vislumbramos que estaremos preparados para que ellos nos sepulten a nosotros. Me dirijo hacia ustedes, para todos aquellos que perdieron al cónyuge y que tampoco estaban listos emocionalmente para decirle un hasta pronto. Me dirijo a ustedes. ¿O qué me dicen del padre de familia que no encuentra trabajo? ¿O que no sabe qué va a comer él y su familia el día de mañana? También me dirijo hacia ustedes. El manual de Ven, Sígueme se dirige a todos aquellos que en este momento sufran de bullying o de algún tipo de señalamiento o discriminación. A todos aquellos que tengan problemas con su autoestima y que hayan pensado incluso en llegar al desenlace más trágico para ponerle fin a su vida. Hermanos, alcemos la cabeza el día de hoy. Es momento de mirar hacia arriba y exclamar: Señor, aquí estoy, necesito de su ayuda, o necesito de tu ayuda. Amigos, eso es exactamente lo que va a hacer Nefi, quien va a ser ese protagonista, el hijo de Nefi, hijo de Elamán, o sea, nieto de Elamán. Y ese Nefi, hermanos y hermanas, está desesperado. Y lo vamos a ir viendo en la crónica de la clase, porque las señales que Samuel había profetizado, hermanos, aún no se habían cumplido todas, sobre todo las más importantes, que era una noche en donde no habría oscuridad. Y dado que la clase pasada nosotros nos referimos a que los lamanitas y los nefitas eran sumamente cuidadosos y celosos en la observación de los astros y del cielo, era un tanto lógico que el Señor, por medio de Samuel el lamanita, diera señales que tuviera que ver con lo astrológico, con los cielos y con los astros que estaban allá y que tanto observaban con tanta rigurosidad. Se había dicho que iba a aparecer una señal, una estrella que jamás había estado. Y para eso los nefitas y los lamanitas tenían que verlo para creer, porque sabían en dónde estaba cada una de las estrellas, hermanos. De hecho, el hecho de que no hubiese noche, un día que correspondería ya al oscurecimiento y a la aparición de la luna y del ocultamiento del sol, iba a cambiar por completo el concepto que tenían ellos de la medición del tiempo, del día y de la noche, hermanos, que era muy importante tanto para la civilización del Libro de Mormón como para otras civilizaciones alrededor del mundo. De modo que Nefi, hermanos, a pesar de que hoy va a obrar milagros que pocos han tenido la oportunidad de obrar en la historia de la humanidad, hermanos y hermanas, él era un ser humano que estaba preocupado, que ya sentía las amenazas de muerte, pero sobre todo se sentía afligido porque iban a poder morir muchos de los que habían creído y se habían bautizado y habían decidido seguir
la senda de los convenios gracias a Samuel en la manita. Así que aquí tenemos a este Nefi que va a mostrarnos su lado más humano, su lado más preocupado, más enternecedor, si se quiere ver de esa manera, pero también, hermanos, su lado de poder en el sacerdocio. Este músculo llamado el poder del sacerdocio que apantalla a muchos incrédulos y que va a hacer cambiar a muchos a través de las grandes señales, como ya se estaban dando algunas de ellas. Así que aquí está nuestro Nefi, hijo o nieto de Lamán, para ubicarlo de esa manera y que no haya tanta confusión. Y va a aparecer en nuestra historia y en nuestra clase del día de hoy. Es una costumbre dibujar, y si alguno de ustedes apetece dibujar también en casa, bueno, adelante, hermanos, sobre todo si hay niños en casa. Este es el momento para sacar libretas, cuadernos, hojas de papel, cartulinas, lo que sea, para poder dibujar y poder hacer más atractivo la clase, ¿verdad? Como cuando estábamos chicos en edad de la primaria. Aquí vamos a tener a este Nefi con las manos hacia atrás, hermanos, meditando, orando al Señor, rogando al Padre. Y le vamos a poner la exclamación de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Este Nefi, hermanos, puede representar a cualquiera de nosotros en nuestras aflicciones diarias, en nuestras tribulaciones diarias, esas tribulaciones que nos han acechado por mucho tiempo. Aquí va a estar nuestro Nefi, el protagonista de la clase. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión en nuestro diario vivir? E incluso, hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Alguna vez lo hemos cuestionado así? ¿Hasta cuándo soportaré esta enfermedad, Padre Celestial? ¿Hasta cuándo regresarán mis hijos a la iglesia, Padre? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sentir ese pesar por ese ser querido que ya se me fue? ¿Hasta cuándo voy a lograr tener un testimonio verdadero del Evangelio de Jesucristo? Podría ser. ¿Hasta cuándo voy a encontrar la paz en mi barrio o en mi estaca? ¿Hasta cuándo dejaremos de ver disputas, malentendidos, chismes y críticas? Bueno, casi cualquiera de nosotros hemos exclamado esas aseveraciones en nuestro trayecto en esta vida. Bueno, Nefi también le pregunta al Señor: ¿y cuándo van a venir las señales de tu profeta, Señor? Y las veremos el día de hoy en nuestra clase. He preparado una pizarra acá que nos invita al manual de Ven, Sígueme unificado para poder ir anotando algunos conceptos muy interesantes, como por ejemplo escritura de esta parte. Vamos a anotarlo con otro color, aprovechando de que la magia de la tecnología pues nos permite ilustrar con colores. Hermanos, vamos a poner escritura aquí. Vamos a poner escritura, vamos a poner cosas que debilitan la conversión. Vamos a ponerle cosas que debilitan. Y también, por el contrario, cosas que fortalecen, hermanos. Lo escribí mal por acá. Vamos a borrar. Cosas que fortalecen. El manual de Ven, Sígueme trata de que nosotros podamos distinguir las cosas que nos ayudan, las que no nos ayudan, pero sobre todo dónde ubicarlos en las escrituras. Eso es sumamente importante. Así que es una maravilla este tema de los manuales, y sobre todo que en este año y a partir de ahora todas las organizaciones en la iglesia tienen un solo manual para que no haya ningún tipo de confusión, de dudas ni pretexto de dónde encontrar y en dónde encontrar la información necesaria. Para comenzar, hermanos, tercer Nefi o 3 Nefi 1 del 5 al 11. Lo vamos a poner acá. Tercer Nefi del 1 al... Miren, ya me estoy aquí haciendo reborujos con las escrituras. Tercer Nefi. Y vamos a poner 1 del 5 al 11.
del 5 al 11, se va a referir, y ya nos lo sugiere en el manual y ustedes también lo pueden ver, a no creer en las palabras del profeta y burlarse de las personas justas. Le voy a poner yo burlarse. Y dejar de creer. Y ahorita vamos a hablar y vamos a ir haciendo hincapié en cada una de estas escrituras. Tener fe en las palabras del profeta y orar para pedir ayuda. Fe en el profeta, en las palabras del profeta. Y oración. Veamos estos ejemplos y vamos a ir repasando e invitando a la gente que nos vaya acompañando. Para comenzar a poner en contexto esto que está sucediendo, y vamos a ponerle un separador para que no se nos vayan a confundir las escrituras. Y aquí está nuestro primer separador. Tercer Nefi o 3 Nefi 1 del 5 al 11, hermanos, habla de que la gente, el pueblo, comenzaba a burlarse de las personas que creían, que evidentemente tenían otras creencias ajenas a los que se burlaban, evidentemente, y dejaron de creer. Amigos, esto nos atañe directamente a nosotros los miembros de la iglesia. He comentado yo en otras clases que el hecho de que nosotros tengamos la plenitud del Evangelio, que no solamente contemos con el Antiguo y el Nuevo Testamento que testifican de la venida y de la vida de Cristo, y el hecho de que tengamos otros recursos canónicos como el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio o Doctrina y Convenios, no nos hace más que los demás. Sería impensable, hermanos, que llegásemos a ver con desprecio a la gente que no profesa nuestras creencias religiosas. Porque aquellos nefitas que se ensalzaron en el orgullo de sus ropas y de sus grandes riquezas, habían comenzado a ver con rezago y con poquito de discriminación, si se quiere ver así, aquellos que no creían en sus palabras o creían otras cosas, o que tenían menos recursos económicos y se veían en apariencia física de manera diferente. Hermanos, nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos grandemente bendecidos de tener un profeta que recién en la semana, el día lunes pasado, cumplió 100 años de vida. Un acontecimiento que es para agradecer. Pero el hecho de tener un profeta, de tener revelación personal hoy en día, de tener escrituras, una gama de opciones y recursos para entender el Evangelio de Jesucristo, para poderlo aplicar, no nos hace más que los demás. Las burlas, las críticas, la segregación y la discriminación no caben en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, hermanos, podemos instar a las demás personas a que sigan creyendo en el Señor por medio de nuestra amabilidad, de nuestra cortesía, de nuestro amor, por medio de escucharles, respetarles. Que se sepa, como dijo el elder Dallin H. Oaks hace algunas conferencias, el Señor ha encomendado la restauración y el recogimiento de Israel no solamente a un grupo de personas, que podríamos ser nosotros, sino se vale de muchos brazos, de muchos recursos y de muchas personas alrededor del mundo. Y dentro de esos recursos y personas y denominaciones religiosas, hermanos, pueden estar muchas personas o gentes u organizaciones como iglesias que también tengan diferencias en sus enseñanzas para con las nuestras, que sean otras religiones, que si bien a lo mejor no tengan el evangelio completo de nuestro Padre Celestial, también son gentes de bien, también son personas buenas. Y eso, hermanos, no debe de dejarnos no debe de debilitar nuestras creencias, ni tampoco propiciar que ellos debiliten sus propias creencias. Así, estos versículos y capítulos nos previenen de cómo podemos evitar debilitarnos y debilitar a los demás. Por el contrario, amigos y amigas, fe en las palabras del profeta y en la oración fortalecen a las personas.
Los que tuvieron la oportunidad de ver al profeta en su celebración tan hermosa de los 100 años, sabrán que sus palabras de amor son reales y son verdaderas, y las dice porque el Señor en muchas de las ocasiones pide que así las manifieste no solamente a la iglesia de Jesucristo, sino a todo el mundo. Me encantó cuando el profeta se refirió, palabras más, palabras menos, a que un año más de vida, hermanos, es un año más yendo en el camino de la madurez y de la exaltación. Es un escalón más que subimos nosotros para poder regresar con nuestro Padre Celestial. Y tiene razón, pregunto yo, ¿cuántos de nosotros habíamos analizado eso? Mientras que el mundo nos dice un año más es un año más viejo, es un año con menos energías, es un año en donde vas a poder hacer menos cosas, o un año más cerca de la muerte. Una persona como el profeta, que fortalece la fe de las personas, dice cosas como las que dijo en su celebración. Un año más es un año más cerca del regreso para con nuestro Padre Celestial, pero un año más en madurez, un año más para cumplir las metas que le prometimos al Señor antes de venir aquí a la tierra. ¿Se fijan que una misma situación desde diferente perspectiva logra resultados diferentes en nosotros? Así son las Escrituras y así es la revelación. Esos versículos también hablan del poder de la oración. Quisiera que alguno de ustedes, si tiene el deseo de compartir alguna experiencia con la oración, lo haga en este momento o al final de la clase, en la caja de comentarios aquí en nuestra sección de la clase con Benji Monroy. No solamente me fortalecen a mí, sino fortalecen a muchos hermanos que vienen, aprenden junto con nosotros y leen los comentarios. Así que los invito para que lo puedan hacer. Vamos a ir haciendo este ejercicio, hermanos, porque son bastantes escrituras las que vamos a ver, pero muy importantes. Vamos a ir a 3 Nefi 1, 29 al 30. 1, 29 al 30. Y vamos a ver qué cosas debilitan y qué cosas fortalecen la fe de las personas, miembros y no miembros de la iglesia. Y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos. Y unos que eran soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a esos ladrones de Gadiantón. Hermanos, la tristeza que no viene del Señor y caer en las mentiras, por supuesto que debilitan. La tristeza y las mentiras debilitan la fe de las personas, como lo estaba sucediendo aquí, como realmente estaba aconteciendo en el capítulo 1 de 3 Nefi. Y así fueron afligidos también los lamanitas y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud por causa de la iniquidad de la nueva generación. Amigos, cuando nosotros nos dejamos guiar por algunas personas que han perdido su fe, estamos en ese riesgo de tener que o poder debilitarnos y caer en cosas que quizá para ellos sean reales, pero no para otro tipo de personas. El hecho de que algún familiar de usted, amigo y amiga, se haya retirado y le ha dado la espalda al Señor y se haya retirado de la iglesia, eso no quiere decir que usted tiene ese mismo destino o que lo que él dice es una verdad general para todos. Respételo, ámelo, entienda por qué se fue. Debe de haber algunas razones y varias de ellas pueden ser sumamente importantes del por qué se ha retirado, amigo y amiga, pero eso no significa que sea la verdad para todos. El sentimiento se respeta, se ama y se trata de ayudar para que pueda regresar esa persona que se fue. Pero nos advierte que la nueva generación, amigos, engañó, entristeció e hizo que cayeran en muchas mentiras muchas personas que estaban deseosas de hacer caer a otras personas, porque suele ser así. Desafortunadamente, mucha gente que se va del evangelio no calla, no se va a su cuarto y cierra la puerta,
tiene una habilidad y comienza a desarrollar un sentimiento de querer desviar a los demás. Y se ven tan entusiastas, hermanos, que hoy en día andan por allí en muchos medios de comunicación para tratar de hacerle creer a la gente que lo que ellos están creyendo es la verdad absoluta de las cosas. Ya les digo que la única persona que tiene la verdad absoluta de todas las cosas es el Señor. Ponga a prueba lo siguiente que le voy a comentar. Si las personas que se han ido dicen y hablan tanto en contra del Libro de Mormón y de la Iglesia, ¿por qué entre sus críticas y sus cuestionamientos nunca incluyen el volver a preguntar al Señor si lo que ellos están diciendo es verdad? ¿Se han puesto a pensar eso? Las personas que se dedican a difundir material en contra de los apóstoles, profetas, de miembros de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia y de acontecimientos históricos de la Iglesia, exponen, leen mucho, otros leen poco, pero jamás invitan a sus lectores a preguntar al Señor si lo que ellos están diciendo es verdad. Por el contrario, en la Iglesia, los misioneros desde el principio de la restauración y hasta la actualidad, y mucho antes en la época de Cristo, invitaban a recibir una contestación en forma de revelación personal para poder saber si estas palabras que estamos diciendo son verdaderas, y si usted así lo recibe, entonces lo que se dice es verdad. Qué maravilloso es el análisis de las Escrituras desde un punto de vista profético como lo tenemos aquí en el manual de Ven, Sígueme. Esto que acabo de decir, hermanos, lo guardaré en mi corazón para siempre, y espero que ustedes también puedan distinguir de aquellos que solamente alborotan al rebaño, pero que no serán responsables de sus actos cuando el rebaño se haya ido, así como el adversario abandona a sus seguidores. Nuestro Padre Celestial jamás abandona a aquel que llama, sino les da la vía para cumplir lo que se les ha mandado. Así funciona el Señor y así funciona el plan del gran imitador. Así que vamos viendo algunas escrituras. Por acá vamos a ir a Tercer Nefi 2 del 1 al 3. Hermanos, porque hay mucha información. 3 Nefi 2 del 1 al 3. Y vamos a ver qué podemos rescatar en cuanto a lo que puede debilitar o lo que puede fortalecer en nuestras vidas. Los ejemplos de nuestros hermanos aquí en las Santas Escrituras. Miren, vamos a ir avanzando y dice, y también hubo causa de mucha tristeza. Eso lo leímos recién en 3 Nefi 1, vamos a ir al 2, que dice, y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales. Si usted lee año 95, hermanos, y no coincide con esto, es porque los nefitas comenzaron a computar también su tiempo en base al gobierno de los jueces. Y habían transcurrido 95 años desde el primer juez superior de la tierra. ¿Está bien? Así que había pasado el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que habían presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. De tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes, y a no creer todo lo que habían visto y oído. Me llama mucho la atención, hermanos, y a asombrarse cada vez menos. Se asombraban cada vez menos. Cuando el factor sorpresa va terminando en la vida, hermanos, como la de los niños, esos niños que se emocionaban por jugar con tierra y de adolescentes ya nada les parece y nada les gusta, nada les acomoda, no les parece nada llamativo y demás, es cuando el ser humano comienza a perder el factor sorpresa. Traducido al pensamiento espiritual, hermanos, cuando el asombro es cada vez menos, de acuerdo a la crónica del Libro de Mormón, dice que aparecían cosas y señales en el cielo y ya la veían como algo común y corriente.
Hermanos, cuando nosotros dejamos de ver de manera celestial o pensar de manera celestial, ya casi cualquier cosa nos parece común. Y quiero decirles algo de mi propia boca. Los que llevamos generaciones en la iglesia, hermanos, solemos caer en lo que cayeron los nefitas en aquel momento. Como toda nuestra vida fuimos a la iglesia, también mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y mis tatarabuelos también. Y mis hijos lo harán si ellos quieren también. Nos parecen algunas cosas tan triviales y tan normales que podemos perder el enfoque y podemos dejar de maravillarnos de los milagros que día con día en cada reunión sacramental ocurren, o en las clases, o en cualquier otra actividad circundante al Evangelio. Cuando comenzamos a decir, pero eso ya siempre lo hemos visto, eso ya me lo han dicho, eso ya ocurrió y comenzamos a perder interés porque nos dejamos de maravillar. Y dejarse de maravillar, hermanos, no es tanto el problema. De fondo hay una falta de agradecimiento, una falta de concentración espiritual. Porque si estuviésemos concentrados espiritualmente y estuviésemos muy agradecidos, estaríamos agradecidos de cada reunión sacramental a la que asistimos, no importa que hayamos ido a 2 millones de reuniones sacramentales. Imaginan el profeta con 100 años, ¿a cuántas reuniones sacramentales ha ido en su vida? No hay persona en la tierra, quizá, hermanos, que supere ese récord que tiene el profeta. Y pregunto yo, ¿el profeta estará perdiendo su capacidad de asombrarse de los milagros y de las clases y del avance de la iglesia? Por supuesto que no. El profeta, hermanos, ha trabajado con presidentes de la iglesia como Thomas S. Monson, como Gordon B. Hinckley, como Howard W. Hunter o Ezra Taft Benson, y muchos atrás en la historia de la iglesia, y ha ido casi a cualquier lugar del mundo. Y el día lunes, hermanos, estaba sentado como un niño, maravillado y asombrado por los saludos, las felicitaciones de sus amigos, que incluso muchos no eran de la iglesia de Jesucristo. Y se levantó, hermanos, de su asiento y se puso de pie con una estabilidad y un balance que no es el mismo que cuando él llegó a ser profeta. Y saludó de pie a cada una de las personas que hablaron en su cumpleaños, en su ceremonia, y abrazó a una de sus bisnietas y fue muy cariñoso con cada una de las personas que le mostraron su cariño. Eso habla del temple, habla del carácter espiritual, habla de la estabilidad emocional, del agradecimiento que puede tener alguien que tiene 100 años. Porque pregunto yo, hermanos, ¿qué podríamos enseñarle nosotros al profeta que él no sepa? Y aún así, es respetuoso, es amable, es dedicado, es responsable, es agradecido. ¿Cuántas cosas nos puede enseñar un profeta de Dios y pensar que hay gente que se burla de él y que lo tima como nada, como ocurría con el pueblo? La aparición de los profetas ya no les sorprendía, ya habían visto a muchos. La aparición de grandes milagros y prodigios en el cielo ya no les sorprendía porque habían visto muchos. Pregunto yo, ¿no deberíamos de evitar ser así? La respuesta es sí. Y el presidente Nelson es un gran ejemplo de cómo evitar y nunca perder la capacidad de asombro espiritual. Gracias, presidente Nelson, por esa y por todas las 800 otras enseñanzas de vida espiritual que nos ha entregado, como apóstol, como 70 y ahora como profeta. Gracias. Gracias por ello. Hermanos, vamos a ir hacia Tercer Nefi 6, del 13 al 18, si gustan, para poder identificar algunas cosas, no sin antes terminar estos versículos de 3 Nefi 2, del 1 al 3. Imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello se efectuaba por los hombres y por el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo, tal y como sucede hoy en día, hermanos. Y engañar el corazón del pueblo. De este modo Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo al grado que les cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana.
Y ocurrió que el pueblo empezó a aumentar en la iniquidad y en las abominaciones, y no creyeron que se manifestarían más señales ni prodigios. Y Satanás andaba por todas partes, extraviando el corazón de los del pueblo, tentándolos y haciéndoles cometer grandes iniquidades en la tierra. Como la forma en la que actúa el adversario a estas alturas, hermanos, es muy similar a como lo hace hoy en día, puesto que estamos cercanos a la segunda venida, aunque nadie sabe la fecha ni la hora. Acá también, hermanos, era la primera venida del Salvador en la carne y también la primera visita del Salvador en calidad de ser ministrante, de misionero, de profeta, de el Hijo de Dios, de cualquier adjetivo calificativo que usted le quiera poner. Por eso encontramos paralelismos muy importantes en las cosas que debilitaron al pueblo. Vamos a echarnos un vistazo, amigos y amigas, si nos acompañan en 3 Nefi 4, dando unos saltos en varios de los capítulos que aquí nos sugieren. Dice en el 4 del 8 al 10: y aconteció que cuando vieron la apariencia del ejército de Gideón y todos los ejércitos de los nefitas cayeron al suelo y alzaron sus voces a su Dios para que los preservara y los librara de las manos de sus enemigos. Y esto viene acá, hermanos y hermanas, en las cosas que fortalecen. Me llama mucho la atención que dice que alzaron la cabeza e invocaron y oraron al Señor. Alzar la cabeza, hermanos, no es una recomendación de cómo usted debe de hacer una oración, pero se incluye en las Escrituras y en el título de la clase para que usted pueda figurar y entender que alzar la cabeza es sinónimo de acordarse de aquel que nos ve de allá arriba y que reconocemos que sin Él no podemos hacer prácticamente nada aquí en la tierra. Alzaron la cabeza y oraron. Eso lo podemos conectar, hermanos y amigos. Y miren, yo ya me equivoqué aquí de pizarra porque ya es otra escritura, así que lo voy a hacer abajo. Voy a escribir exactamente lo mismo. Alzaron la cabeza y oraron. Pero para que usted no pierda el hilo de este esquema que estamos haciendo, lo vamos a poner en su sitio correcto. ¿Está bien? Ya tenemos acá otra escritura que nosotros estamos viendo, y estamos viendo nosotros 3 Nefi 4. Del 8 al 10. Y aquí sí cabe, hermanos, el ejemplo que nosotros pusimos a continuación. Y para que no haya ninguna duda o pregunta en cuanto a cómo relacionarlo, amigos y amigas, vamos a empezar a poner una flecha. Este va con este va con este va con este, y este va a ir hasta este. Por supuesto, hay alguna relación de cosas positivas, como en este que vamos a continuación. Es alzaron la cabeza, y lo vamos a poner en las cosas que fortalecen. Alzaron la cabeza y oraron. Y oraron a Dios. Lastimosamente vemos exactamente lo que pasa hoy, es que venían los ejércitos de Gideón y los nefitas, hermanos, se volvieron a acordar de su Señor porque venían a arrasarles, y sabían que los lamanitas y todos aquellos que se unían eran feroces e iban a matar a todos, prácticamente. Y sucedió que cuando vieron los ejércitos de Gideón, comenzaron a gritar fuertemente a causa de su gozo, pues habían supuesto que los nefitas habían caído de miedo por el terror de los ejércitos. Pero en esto se engañaron, porque los nefitas no les tenían miedo, pero sí temían a su Dios, y le suplicaron su protección. Por tanto, cuando los ejércitos de Gideón los arremetieron, se hallaban preparados para resistirlos, y les hicieron frente con la fuerza del Señor. Así vemos, hermanos, que el reconocer que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que anhelamos, que lo que podemos encontrar o obtener en la vida, hermanos, no es a través de la meritocracia propia o de los méritos que hayamos hecho, sino la que otorga Dios. ¿Pueden entender eso? Lo poco o lo mucho que usted tiene, hermano o hermana, no es exactamente gracias a que usted ha trabajado mucho. Y a pesar de que ha hecho y ha trabajado mucho, es por la gracia del Señor que mediante su meritocracia Él otorga las bendiciones, y no usted quien las reclama directamente, sino que el Señor otorga después
de la muestra de fe de las personas. Y la muestra de fe puede ser mucho trabajo, mucha dedicación, mucha lectura, mucha paciencia, mucha fe y incluso el temor, que es el respeto. El temor en las Escrituras refiere a un respeto a Dios, no miedo, porque el miedo es contrario a la fe, sino un respeto, una devoción a que Él todo lo puede, quita y pone. De modo que los nefitas estaban listos en esa guerra. Esto fortalece, alzar la cabeza, acordarse de Dios y sobre todo orar e implorar por protección. Y los lamanitas cayeron en esa trampa espiritual porque no necesariamente ellos a estas alturas creían. Vamos a ir a otra escritura, hermanos, y con esta vamos a finalizar nuestra pizarra del día de hoy. Hay un par más en las escrituras que ustedes pueden localizar. Sin embargo, vamos a ponerlas de esta manera para seguir y avanzar en los temas de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir a 3 Nefis 7 y lo voy a poner acá. 3 Nefis 7, versos del 15 al 22. Y vamos a anotar algunas cosas. Y sucedió que Nefi, habiéndolo visitado por ángeles y también la voz del Señor, por tanto, habiendo visto ángeles y siendo testigo ocular y habiéndosele dado poder para saber concerniente al ministerio de Cristo y siendo también testigo ocular del rápido retroceso del pueblo de la rectitud a sus iniquidades y abominaciones, afligido pues por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, predicar el Evangelio por medio de la fe es algo que fortalece y potencia la fe y la fortalece, hermanos, a una expresión superlativa. Doy testimonio de eso. El domingo pasado visitamos a 2 parejas de personas que nos acompañan a la iglesia y que muchos de ellos aún no se han bautizado. Junto con los misioneros del barrio en el que asisto, fortalecimos y tratamos de predicar las buenas nuevas de gran gozo y tratamos de invitarles a hacer compromisos con el Señor. Cuando uno sale de esas visitas, sale fortalecido. Así como cuando usted sirve en un proyecto de servicio, así como cuando usted sirve en una charla con los misioneros, en una conversación misional con personas que investigan la iglesia, con nuestros entrañables amigos, usted sale renovado. Estas son las cosas que sí fortalecen. Estas son las que no. Estas cosas son las que sí. Y nosotros, amigos, las distinguimos el día de hoy para que podamos ser muy inteligentes y poder distinguir cada vez mejor qué es lo que me afecta y qué es lo que me podría afectar y qué es lo que me está fortaleciendo y por cuáles razones el Señor quizá está derramando bendiciones sobre mí y sobre mi familia. Ayudarlo a identificar, hermanos, es lo mejor que podemos hacer el día de hoy. En la crónica histórica de la clase vemos lo siguiente. Tu Padre Celestial o nuestro Padre Celestial sabe que en nuestra vida habrá momentos difíciles e incluso aterradores, pero también desea que sintamos gozo. Una de las grandes claves de la vida, hermanos, es nuestra actitud. Ante la adversidad. Nuestra actitud ante la adversidad, hermanos, determina nuestro comportamiento en cómo nosotros soportamos las calamidades o los desafíos de esta vida. Amigos y amigas, la adversidad nosotros la podemos encontrar en nuestro diario vivir de muchas maneras. Y aquí en las Escrituras encontramos la clave de cómo ejercer o qué actitud o qué cara le ponemos a los desafíos de la vida. La adversidad, evidentemente, hermanos y hermanas, nosotros es menester que la veamos en nuestra vida. Sin embargo,
nosotros tenemos la responsabilidad, amigos, de ponerle buena cara al mal tiempo. Y aquí va con ese, para no errarle. Y lo voy a destacar aquí para que podamos tener ese concepto muy claro en nuestra clase del día de hoy, como lo dice el manual. Si yo me rompo un pie, hermanos, tengo dos opciones. Ponerme muy triste y deprimirme y creer que nunca más voy a volver a jugar fútbol, que nunca más voy a poder caminar e irme sumergido en quizá una eterna depresión. O tengo la actitud, hermanos, de decir, bueno, el Señor me quiere enseñar algo, voy a descansar, voy a reponerme y voy a regresar con más energías. Tenemos dos casos de actitud probables en cuanto a los desafíos de la vida. Y así comienza el manual. El Salvador ha usado frases similares a sé de buen ánimo. ¿Cuándo? Hermanos, vamos a echar un vistazo a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las frases de sed de buen ánimo, hermanos y hermanas, no es simplemente un vamos, tú puedes, échale ganas, o expresiones coloquiales que tenemos en nuestros países. Sed de buen ánimo es ser positivo. Es sonreír. ¿Es fácil, hermanos? No. El Señor nos invita a ser de buen ánimo, pero sabemos que es complicado, es difícil. A veces, hermanos, es casi imposible, pero no es exactamente imposible, se puede. Hay personas que luchan mucho con este tipo de sentimientos en cuanto a nuestro estado de ánimo. Hay gente que generalmente la vemos triste, pero si usted está pasando por eso, podemos comenzar a avanzar en el camino del buen ánimo. Así nos invita el Señor a que podamos hacerlo siempre. ¿Qué te llama la atención de estas invitaciones como la de Juan? Podríamos leer los versículos que aparecen antes y después para comprender las circunstancias en las que el Salvador pronunció estas palabras. En cada caso, ¿qué razones dio Él para ayudar a las personas a afrontar sus temores? ¿De qué manera Él ha hecho eso por nosotros mismos? Cuando en Juan 16:33 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos está tratando de decir el Señor, anímate, sal de la depresión, supera la muerte de ese familiar, encontrarás trabajo, te sentirás plenamente con tu familia, tus hijos regresarán un día porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso en el español moderno, hermanos? Tranquilo, que yo sé lo que hago. Tranquilo, que yo sé todas las cosas y no se me escapa nada. Tranquila, hermana, que yo, el Señor, sé lo que va a venir y tus hijos van a regresar a la iglesia, pero estoy probando tu fe. Eso es lo que realmente está queriendo decir el Señor en Juan 16:33. ¿Tienen algunas ideas de cómo el Señor nos ha ayudado en ese sentido para ser de buen ánimo? Incluso pueden compartirlo en la caja de comentarios si ustedes así lo sienten y lo desean. ¿Está bien? Más adelante, amigos y amigas, dice lo siguiente. Al leer 3 Nefi del capítulo 1, del 4 al 7, pensemos en cómo nos habríamos sentido nosotros si hubiéramos sido uno de aquellos creyentes. En este momento, cuando nosotros, hermanos, dibujamos a Nefi, ¿hasta cuándo, Señor? Algunas señales no se habían cumplido. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con aquellos que sí le habían creído a Samuel en la manita. Y sucedió que a principios del año 92, aquí empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita. Y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, he aquí, ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel. De modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concerniente a esto. En otras palabras, decían los incrédulos, ni ha valido la pena su devoción, sus lágrimas, sus maravillas y demás, ni vale la pena, decían ellos. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado.
Pocas veces el libro de Mormón es tan detallista en cuanto al sentimiento de la gente. Mientras que unos ya se burlaban, los que tenían fe, hermanos, abrían la posibilidad de, y si el Señor en su gran sabiduría retira esas señales prometidas por Samuel a causa de la incredulidad del pueblo, y nosotros tendríamos que pagar las consecuencias. Un sentimiento tan enternecedor, y los que han podido consultar los videos del libro de Mormón aquí en YouTube, hermanos, podrán vislumbrar mejor esas emociones en video. Porque las producciones de la iglesia son para eso, para transportarnos en la imaginación de lo que realmente ocurrió. Ahí mismo, hermanos, nos pregunta cómo se cumplieron las palabras de Samuel. Y vamos a indagar allí mismo, en el 19 al 21 del capítulo 1 de 3 Nefi, que dice: y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche. Justo antes, hermanos, de verificar uno de los grandes milagros en la historia de las Santas Escrituras, especialmente en la del libro de Mormón, Nefi, vamos a ubicar a Nefi como este ser que va a consultar al Señor y va a empezar a ejercer su fe de esta manera. Acompáñenme en el 10, hermanos, que dice: y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad en el pueblo, de los que no creían y se burlaban de los que sí creían, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. A estas alturas, hermanos, se había hecho un decreto en la ciudad de aquel que siguiese creyendo en las señales y en los prodigios del profeta Samuel, pero que no se habían cumplido hasta ese momento, que para ellos la fecha ya se había pasado. Hermanos, entonces iban a ser destruidos. Al principio de la clase manifesté la intención de dirigirme y tratar de entender de que si a nosotros se nos quitase la vida por creer en Jesucristo, ¿cuál sería nuestra actitud? Pues lo estamos viendo aquí en Tercer Nefi que esto ocurrió, hermanos. Afortunadamente hoy en día, salvo casos muy aislados en el mundo, a nosotros se nos respeta, por lo menos con la vida, el profetizar acerca de nuestro Jesucristo en el que creemos, de predicar, acerca del Cristo en el cual nosotros creemos y nuestros usos y costumbres dentro de la iglesia. No así en la historia del libro de Mormón en muchas ocasiones, incluyendo esta. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él diciendo. Nefi se había arrodillado y había alzado otra vez la cabeza al cielo para decir: Señor, ¿hasta cuándo veremos las señales del profeta Samuel? Todo el día, hermanos. No vino el Señor al principio de la oración y se apareció por obra milagrosa. Probó la fe una vez más de Nefi. Vio que la oración en realidad era de una manera muy constante, era un deseo muy duro, muy firme de querer saber qué va a pasar con aquellos que habían creído las señales y que iban a ser destruidos. Y entonces, hermanos, la voz del Señor viene diciendo: alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad así la del Padre como la del Hijo. La del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos levantamos cada día con la esperanza de ver la señal de Dios?
para todos aquellos hermanos que están luchando y no la están pasando bien hoy. Repasen estas palabras que acabamos de leer en 1 Nefi del 10 al 14. Perdón, en 3 Nefi 1 del 10 al 14. Y léanlo como si el Señor les esté hablando a ustedes. Hermanos, no importa que no se haya dado la señal en el momento en que usted la ha pedido, la señal va a venir. Después de una oración de fe, después de una vida lo más acorde al evangelio posible, pues nadie es perfecto, ni Nefi era perfecto en ese momento, a pesar de que a continuación vamos a ver grandes milagros y prodigios que él hizo. De esa manera, hermanos y hermanas, se nos invita a alzar la cabeza y ser de buen ánimo, como dice el título de la clase. Se ha prometido que las personas que tengan una buena actitud y que sean de buen ánimo pueden ver los milagros en sus vidas y la contestación a sus plegarias, a sus oraciones de fe. Y vamos a ver cómo es que esa plegaria de Nefi, como lo tenemos anotado acá, hermanos y hermanas, se va a cumplir. Y todos nosotros seremos testigos de esos grandes milagros que vienen acá en 3 Nefi. Vamos a ir, amigos y amigas, a 3 Nefi 1, 19, 21, que dice: Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese al mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, ojo con eso, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Salvador, por motivo de la señal que se había dado. Hermanos, es curioso porque dentro de este fenómeno milagroso que sucede en el libro de 3 Nefi, el sol, hermanos, también se ocultó, pero la luz no faltó. Y dice que a la mañana siguiente que volvió a salir el sol, ellos se quedaron maravillados. Estas civilizaciones, como las antiguas, hermanos, eran sumamente observadoras de los fenómenos que ocurrían en el cielo, incluyendo el día y la noche, y la aparición de las estrellas, y tenían todo perfectamente calculado. Eran excelentes astrónomos. Y eso debió haber maravillado a más de uno, sobre todo a los incrédulos. El hecho de que el sol se haya ocultado y que haya salido y que aún haya habido luz, hermanos, esa luz que viene de Cristo, esa luz que viene del Evangelio, hizo que muchos creyeran. Y había acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella de acuerdo con la palabra. Esa nueva estrella que tenemos aquí y el sol, hermanos, que confirmaba que el Cristo había nacido allá en Belén de Judea, que había nacido de una virgen como lo había profetizado 600 años antes Nefi, y que hoy en día ellos estaban siendo testigos de las palabras que Samuel el amanita les había dicho al pueblo. Así es que nosotros podemos también ver la cristalización de nuestras respuestas y de nuestras señales cuando pedimos con fe, hermanos y hermanas. Más adelante dice: soy discípulo de Cristo. Mormón declaró: he aquí, soy discípulo de Jesucristo. Vamos al capítulo 5 de 3 Nefi en el 13, que dice: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre todos los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Una de las cualidades de los discípulos de Cristo, hermanos, es que declaran la palabra del Señor, como lo había hecho Nefi, como lo había hecho su padre Nefi, y como lo había hecho su abuelo Elamán. De ahí la importancia de enseñar principios buenos a nuestros hijos, para que imiten nuestras cosas buenas, y que las que no son tan buenas, pues definitivamente no las reproduzcan, no las arrastren de generación en generación. Hermanos, Nefi se había convertido en un excelente discípulo. Para todos aquellos que se quieren convertir en discípulos de Cristo y caminar esa ruta del discipulado con Él, así como lo hace el profeta o lo hacen los misioneros de tiempo completo, puedo darles algunas ideas. Hermanos, denle de comer a las hermanas y a los líderes. Vayan y prediquen la palabra con ellos y salgan en citas de predicación con ellos. Denles algunas referencias
de personas que ustedes consideren que están listos para recibir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y les prometo, hermanos, que su nevera jamás volverá a estar sola, porque usted está alimentando a discípulos del Señor. Le prometo que el verdadero gozo del Evangelio se siente después de haber predicado lo feliz que nos hace vivir el Evangelio. Así como he tenido oportunidad ya por más de 2 años de estar en la obra misional con ellos, he sentido la gran bendición del Señor de reafirmar mi testimonio por medio de la prédica de las cosas que creo que son verdad, que tengo la convicción de que son verdad. Una de las grandes invitaciones en el manual del día de hoy es que vayamos y alcemos la voz para convertirnos en discípulos de Cristo como aquel inquebrantable Nefi. Ahora bien, en esta etapa final de la clase, hermanos, si usted ya tiene en gran estima a Nefi, espere a ver lo que he anotado aquí y que lo vamos a corroborar en el capítulo 7 de 3 Nefi. Estamos a las puertas de la visita de Cristo, pero antes de eso, así como los discípulos de Jesucristo y el mismo Salvador en Jerusalén obraban grandes milagros, aquí en América había personas que lo hacían. Y les ministró muchas cosas a ellos, y no todos se pueden escribir, y parte de ellas no bastaría, por tanto no se escriben en este libro. Y Nefi ministró con poder y gran autoridad. ¿Cuál? La del sacerdocio, la misma que existe hoy en día. Y aconteció que se enojaron con él. Sí, porque tenía mayor poder que ellos, pues no era posible que descreyeran sus palabras. Pues tan grande era su fe en el Señor Jesucristo que ángeles le ministraban diariamente. Las personas que han tenido visitas angelicales, ya sea en la historia de la iglesia o en la antigüedad, manifiestan un gozo inmenso. Pero hermanos y hermanas, que te visiten diario, que un mensajero celestial te entregue un mensaje divino todos los días, es de otro nivel. ¿Qué clase de persona era Nefi? Que no vio una vez a los ángeles, lo veía diariamente. Alma, por ejemplo, Alma Hijo relató la visita de aquel ángel que después lo siguió visitando a alguna u otra ocasión, aquel que le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia del Señor? Bueno, hermanos, Nefi sabía un poco de eso. Y no solamente se quedó allí, hermanos, sino que comenzó a actuar siendo un gran discípulo del Señor. Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos. Paralelamente a lo que hacía Pedro, Santiago y Juan en el Antiguo Testamento allá, paralelamente había otro que se iba a convertir en un gran discípulo de Cristo y verle cara a cara, hermanos, también echando demonios y expulsando al adversario de las personas que sufrían de eso. Y no solamente eso, lo más impactante para mí en la lectura, y aún levantó a un hermano suyo de los muertos, después que el pueblo lo hubo apedreado y matado. Quiero decirles yo, hermanos, que el levantar gente de entre los muertos, como Cristo lo hacía con Lázaro casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares, se ve y se pueden describir en la Biblia y en el libro de Mormón muy pocas ocasiones. En muy pocos relatos tenemos ese tipo de experiencias porque es una expresión del sacerdocio superlativa. ¿Qué clase de profeta era Nefi que levantó a uno de sus hermanos de entre los muertos? Amigos y amigas, el poder del Señor se llega a manifestar de tal manera que para ese poder no hay nada imposible. Y cuando digo nada, hermano y hermana, es nada. Si Nefi pudo levantar a alguien entre los muertos, ¿por qué no el Señor le ayudaría a usted a regresar a la iglesia? ¿Imposible? Para nada. Si Nefi levantó a su hermano de entre los muertos, ¿por qué no habría usted de perdonar a aquel que le ha hecho daño? ¿Es imposible? No, porque tampoco este milagro fue imposible. Si a Nefi, hermano, se le aparecían diario los ángeles y echaba fuera demonios y levantó a su hermano después de haberse declarado muerto porque lo habían apedreado por ser creyente de Cristo,
¿por qué usted no habría de encontrar un mejor trabajo? Lo va a conseguir si tan solo muestra la fe necesaria. ¿Por qué no habría de superar la depresión de haber perdido a un familiar querido? Se puede hacer porque el Señor hace estas cosas y muchas otras cosas más por medio del poder del sacerdocio. Hermanos, alcemos la cabeza y acordémonos de aquel que ha hecho estos milagros y que seguirá haciendo milagros hoy en día. Creo en las palabras de Nefi, y dice acá en tercer Nefi, en el 20, y el pueblo lo vio y lo presenció, y se irritó tanto contra él a causa de su poder, y también obró él muchos otros milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo. Dice que los que lo presenciaron, hermanos, creyeron, dieron testimonio y después fueron bautizados. Hoy en día, hermanos y hermanas, ocurren milagros todos los días en nuestras vidas y alrededor de nuestros seres queridos. No todos lo podemos observar porque muchos hemos perdido esa capacidad de sorpresa de la cual hablábamos, de la cual los nefitas entre tantos prodigios fueron perdiendo con el paso del tiempo. Habían visto cualquier cantidad de profetas, habían visto ya un día sin oscuridad, habían visto una nueva estrella que para ellos era inaudito, era extraordinario. Habían visto levantar a un muerto de entre la multitud, hermanos, y para ellos ya parece que lo habían visto todo. Pero si somos como aquellos nefitas y lamanitas, que pese a las guerras, que también se conmemoran en el libro de Mormón, si regresamos al 4, hermanos, dice que los nefitas derrotan a los ladrones de Gadiantón. Los nefitas disidentes se habían convertido al Señor y de acuerdo al capítulo 3, hermanos y hermanas, que podemos leer a continuación, ellos tuvieron que hacerle marcha a los ladrones de Gadiantón. Ustedes lo pueden constatar del 11 y el 12 de 3 Nefi 2, que dice, y sucedió que en el año 3 empezó a haber guerras y contiendas por toda la tierra porque los ladrones de Gadiantón se habían hecho tan numerosos y mataban a tantos de los del pueblo y asolaban tantas ciudades y estragos por toda la tierra, que entonces fue menester que todo el pueblo nefita, así como la manita, tomase las armas contra ellos. Hermanos, como lo podemos ver en el esquema. Por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor se unieron a sus hermanos, los nefitas, y se vieron obligados, para proteger sus vidas y a sus mujeres y a sus hijos, a tomar las armas contra aquellos ladrones de Gadiantón. Sí, y también para preservar sus derechos y los privilegios de su iglesia y de su adoración a Dios y su independencia y su libertad. Muy similar a los motivos que había dado Moroni algunas clases antes del por qué ir a la batalla. En el 4 el desenlace fue que los ejércitos de los nefitas derrotan a los ladrones de Gadiantón, matan a Gideani y cuelgan a Sebnaría. Su sucesor, los nefitas, alaban al Señor por sus triunfos. Aún, hermanos, cuando el adversario viene y nos jura matarnos como Gideani había jurado matar a todo nefita y lamanita que no se uniera a la banda de ladrones, que era un ejército poderoso, aún, hermanos, podemos ver los grandes milagros que Nefi vio en su vida, si tan solo nos unimos al Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Testifico que esta clase, hermanos, que acabamos de ver el día de hoy, de alza la cabeza y sé de buen ánimo, es para nosotros hoy en día. Testifico de que lo que acabamos de leer, tanto en las cosas que debilitan la fe como las que las fortalecen, invitándonos a ser de buen ánimo en las adversidades de la vida, y repasando el discipulado de Nefi, entendiendo que el Señor se comunica con él, que entonces le dice, hoy os daré una señal y mañana voy al mundo. De las pocas interacciones que tenemos del Jehová premortal con un profeta del libro de Mormón, hermanos, dando esa señal de diciendo, tranquilo, he escuchado tu oración, Nefi, has sido de buen ánimo, veo tu fe, mañana voy y se darán las señales. Todo eso que hemos repasado el día de hoy, hermanos y hermanas, nos testifican de que estas palabras se cumplen
se cumplieron y que se seguirán cumpliendo para siempre. El poder del sacerdocio que tenía Nefi, amigos y amigas, es el poder que necesitamos nosotros para ver los grandes milagros. Es el poder de Dios. Así como el Señor se comunica con sus hijos que le buscan, así ocurre hoy en día. Él dará la señal en su debido momento. Alcen la cabeza, hermanos míos, en esta clase, y cual sea la señal que busquen, se va a dar. Y aquí están las herramientas para que se den en su debido momento. Yo soy Benji Monroy. Comparto esta pequeña clase que, aunque no es perfecta, es dada con amor. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.